tapado y su corazón no podía recibir nada de lo que Dios tenía, lo que Dios estaba hablando en el tiempo. Que Dios nos libre de encontrar. Mira, tú sabes que luego de la cruz, luego que Cristo fue crucificado, la era después de la cruz, hay un enemigo. Luego que Cristo muere y resucita, automáticamente Satanás queda vencido y él ya no es tu enemigo. Ahora mismo estamos siendo expuestos a un enemigo mayor que se llama la ignorancia. Y la ignorancia es lo que te lleva a ser esclavizado de todo lo que tú no conoces. Por eso cuando en Juan 16 la Escritura declara, Él guiará toda verdad, eso significa, Él no te va a dejar en ignorancia. Wow. Él te va a llevar, como decía Esther, desde la plenitud a la plenitud. O sea, tú conoces de Él, ahora para expresarlo necesitas más de Él. Wow. O sea, una necesidad continua, es estar siempre en Él, inquiriendo en Él, no creyendo que ya lo alcanzaste, sino que esto apenas comienza. Entonces, otro elemento es que dice el texto que no hablará a su propia cuenta, sino que el Espíritu está en perfecta comunión con el Hijo y el Padre. Hay que hacerle caso al Espíritu. Él está en perfecta comunión con el Hijo y el Padre. Si usted entiende que no conoce al Padre, le invito a tener una vida en el Espíritu. O sea, si usted entiende que no conoce al Hijo, le invito a tener una vida en el Espíritu, porque si hay alguien que conoce al Padre y al Hijo, es el Espíritu. Pero también dice el texto, Él os hará saber todas las cosas. ¿Sabe qué significa eso? Que hay revelación y discernimiento cuando andamos en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, y avanzo, sé que el tiempo ha avanzado, 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Si hay un medio por donde Dios te revela las cosas, no es por tu primo, no es por tu tío. Y yo no estoy aquí desarticulando que tu primo y tu tío puedan tener un sueño. Claro. Porque yo creo en gente que Dios les pueda. Pero cuando Dios quiere hablar por medio de ti, a través de ti, Dios necesita ubicar el Espíritu de Dios en ti. Así Dios habla al Espíritu y el Espíritu te lo revela. Ahora, si tú no tienes vida del Espíritu, Dios va a hablar con quien está conectado al Espíritu. Porque recuerda que cuando David pecó, que ya David estaba en pausa conforme a la comunión, que estaba lacerada, ¿a quién Dios envió? Dios envió a Natán. Dios va a enviar a alguien que sí está sometido a la vida del Espíritu, sometido a ese gobierno, aleluya, a traerte una palabra de entendimiento y saber que hay un Dios que está revelando lo oculto. Wow. ¿Sabes a qué fue Natán a decirle lo que estás haciendo? Está mal y la espada va para tu casa. Y como tú ahora mismo no quieres ir a Dios, prepárate que los próximos días lo vas a sentir. Entonces quiero que entiendas que el profeta Isaías comentaba algo en Isaías capítulo 30, verso 21, que era algo que también Ismael mencionaba detrás de cámara. La Escritura declara y dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Wow. Tengo una pregunta, ¿cuál es el camino? Cristo es el camino. ¿En quién tenemos que andar? En Cristo, pero tú debes ser guiado para entender eso. ¿Sabes por qué hay gente que no es capaz de ver a Cristo como camino, vida y verdad? Porque no están siendo guiados a entender que ese es el todo del hombre. Por eso, para que vayamos a nuestras palabras finales, amados del Señor, amén, yo quiero hablar acerca de 4 elementos de cómo el Espíritu Santo nos guía hoy. Elemento número 1, a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. El Espíritu no contradice la Escritura. Él nos ilumina para entenderla correctamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, lo puede leer. Número 2, por medio de la oración. El Espíritu te va a guiar por medio de la oración. No hay una ala del avión más importante que otra. La palabra no es más importante que la oración. La oración no es más importante que la palabra. Para que este avión vuele necesitas oración y necesitas palabra. O sea, el Espíritu hoy en día nos guía también por medio de la oración. Por eso en la comunión con Dios, el Espíritu impresiona nuestras decisiones.